Buenos días, hermano. Hoy siendo 6 de diciembre del año 2025, quería compartir una palabra de Dios y también un llamamiento a la atención y al discernimiento, vamos a llamar, porque en estos tiempos a veces muchas congregaciones, y vamos a decir muchas congregaciones que son sanas, no todas, pero la gran mayoría, que conocen la verdad, que sus pastores no son como nosotros le decimos pseudo pastores, sino que se fueron a hacer estudios teológicos y todo lo que suelen decir ellos. Y parece como que no hay un discernimiento de los tiempos, de las costumbres y algunas tradiciones raras que han traído a la Iglesia de Cristo. Cosas nuevas, carros nuevos, podríamos decir. Cometen casi el mismo error que cometió David cuando trajo el arca del pacto con carro nuevo y con animales que no tenía que ser, como mandó Jehová. Y a veces, cuando otros hermanos de la fe, que tienen un poquito mayor discernimiento y más madurez en la fe, le confrontan y dicen, no, pero este es un extremista, dice. Este ya se está yendo de tema, no podemos hacer esto. Y bueno, justo en estos tiempos hay una fiesta particular que es bastante contradictorio a lo que dice la palabra de Dios, que no nos manda a festejar. Entonces, estos, algunos son hermanos, pero a veces te da mucho duda porque justifican el pecado. Ellos creen que no justifican, pero sí justifican el pecado. No hay nada que decir. Ellos dicen, bueno, pero es un momento previo, es un momento para ahí poder evangelizar, poder hablar de Cristo. Y no, si tener todo el año para hablar de Cristo. No solo tiene que ser la fiesta de la natividad, entre comillas, el nacimiento de Cristo, que no es en esa fecha, el 25 de diciembre. Depende de cada teólogo estudioso, no es esa fecha en realidad. Otros dicen que han sacado cálculos y no dudo, porque por el clima como es en Israel, no tiene nada que ver en esa altura, en esto del 25 de diciembre. Aparte del calendario de ellos no es igual que el nuestro. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano, ellos más se basan en el lunar literalmente. Y eso es un error a la idolatría sin darse cuenta por qué. Porque el Señor nos mandó a nosotros a festejar su natividad. Si no hubiera entre todas las cartas, las epístolas del apóstol Pablo, que el que más contribuyó al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, habría hecho también, no nos olvidemos, vamos a festejar la natividad de nuestro Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. Y no es así. No hay nada que se que deje costado que hay que hacer eso. Lo máximo que dice en su escritura, el mismo Señor lo dijo, hagan en memoria de mí esto. Y habló de la cena del Señor. Siempre es un recordatorio que a veces muchas congregaciones, no todas, pues yo he conocido muchas congregaciones, he visitado, a ver si no estoy equivocado, como 5, 6, 7 por ahí máximo, son que festejan, porque son festejos, es un recordatorio de la cena del Señor cada primer día de la semana, sería cada domingo, sería mañana, si usted quiere decir, así sea a la mañana, algunas congregaciones, otros la hacen a la tarde. Entonces, yo sé que este es un tema contradictorio, hay mucho que no le va a agradar y bueno, lo lamento. El apóstol Pablo dice que yo no vino para agradar a los hombres, sino a Dios, puede ser. Y muchos me dirán, sí, pero vos podés aprovechar ese día, esa noche, ir a pasar y bueno, ahí predicar. Yo quiero decirle una cosa, yo no sé, por ahí puede ser que yo esté equivocado o sea extremista, si quieren llamarlo así, pero no creo que sea. Ustedes imagínense que van a ir a predicarle a sus familiares y sus familiares ya se han tomado unos par de tragos de alcohol. ¿Cómo van a estar predicando el evangelio a una persona que no es consciente? Si siendo consciente rechazan la gracia, imagínense cuando está en estado de ebriedad. Ese es un tema. Segundo, ¿no se dan cuenta de que son partícipes de una fiesta pagana? Es lo lógico. No seas partícipes así del mal en realidad. Porque
hay muchas cosas que ahí a veces a algunos se le consideran mucho, hermanos. No tengo nada en contra de los pentecostales, sí, no me gusta su doctrina, hay cosas que no me agradan, pero hay algunos hermanos que son sanos en realidad. Entre todos sus errores, son sanos. Pero hay muchos de ellos, solo ellos, sino ahora nos encontramos con hermanos bautistas en la doctrina también, que, que ellos llaman directamente, aparte que no se hace esto, empiezan a explicar con respecto a dónde nació estas fiestas paganas, ¿verdad? La Saturnalia, hacen chistes, a veces vos ves en TikTok con respecto a algunos programas que tuvieron énfasis en el mundo, ¿no? Y sí, son fiestas paganas a partir del solsticio, habla del 21 de diciembre hasta el 31, donde adoraban los romanos, sería estos dioses paganos, y hacían orgías, grandes borracheras, fornicaciones, ni vamos a escribir todas las cosas que hacían. Y que, como para justificar, se ha puesto, bueno, vamos a poner el nacimiento del Señor Jesucristo, vamos a decir de esa manera, para tapar esa fiesta pagana. No, no justifica porque la Biblia no manda el día. Y cuando la Biblia no manda, no lo hagas. Es muy simple. Es obedecer la palabra de Dios. No es lo que dice la tradición del mundo. La tradición del mundo son sus costumbres. Y eso creo que a esta altura de la situación, estamos en 2025, ya la información corre que da miedo en realidad, con toda la tecnología y la ciencia que ha avanzado. Hay muchos que no se van a poder justificar en realidad. No tienen ni cómo justificarse en realidad. Son sus dioses internos, parece que tienen adentro de su corazón, o sí, ídolos. Hay congregaciones que sí ponen que yo conocí y que tuve que apartarme directamente. Era lindo, cantaban himnos, todo, había referencia. Tenían su, como siempre, toda estructura eclesiástica nomás. De pariente a pariente, y va, porque y son cosas que no van, no es bíblico tampoco. Pero le ponían el arbolito frondoso, vamos a llamarlo así. El arbolito de Navidad, el arbolito frondoso, simulado ahí. Ellos también, cuando yo estuve en el carismatismo, decían, no, no es malo ese, sino que el globito, vamos a poner, si vos ponés en tu corazón que eso vos estás festejando a Jesús, ¿qué tiene que ver Jesús con el arbolito de Navidad? O Papá Noel, o así, ¿qué tiene que ver todo esto? Nada. No tiene nada que ver. Es una corriente del mundo primero, lo que el mundo practica. Y hay mucho de la fe que sí se dejan a buscar y dicen, bueno, pero no puedo, como que si fuera que no puede dejar sus ídolos, vamos a llevar así. Y dice, aunque sea una lucecita voy a poner, representando la lucecita que Jesús vino al mundo. ¿En qué te basás bíblicamente para decir eso? No hay. El único mandamiento que mandó el Señor es que se haga en memoria de mí, y es la cena del Señor. Fíjense, le voy a compartir dos versículos, que esto es contradictorio. Es decir, yo sé que hay mucho que no le agrada, pero la palabra de Dios no es para agradarle a las personas que están en la carne, sino es para los que están bien en el espíritu, los que han nacido de nuevo en realidad. Y lo que por ahí, con este mensaje, hay personas que pueden ser que se aparten y conozcan la verdad también. Que lo que ha hecho siempre nosotros, cada vez que se utiliza la palabra, siempre se ve lo que ha hecho Israel. Y como que no aprendemos todavía. Seguimos todavía ahí con de conocer ya alimentos sólidos, estamos con las viandas, parece. Y siempre, no, pero ese solo fue Israel, no me cayó. ¿Y qué te puedo decir? La Iglesia de Cristo ahora, vamos a decir lo que dice que lideran, o líderes, entre comillas, todos religiosos nomás son, y cometen peores errores que esto. Estando ya la escritura acá, como si no hay forma, ¿cómo pueden escapar? ¿Qué es lo que van a decir? Porque piensan que tienen sus títulos que dicen pastores, que creen que son ancianos y le erran. Tan grande el error que no solo ellos se están condenando, sino están condenando a los hermanos, están llevando al mismo pozo. ¿Ustedes piensan que el Señor deja de pasar largo lo que ustedes hacen? La mayoría. No.
Si vos estás trayendo un anatema dentro de tu casa, estás practicando una doctrina del mundo, una costumbre del mundo. Fíjense lo que dice en Jeremías. Jeremías, muchos lo conocen como el profeta llorón, o el que fue más dolido porque él vio cómo iba a ser el juicio de Israel. Y él le mandó para que a ver si llegaban al arrepentimiento y no hubo caso. Al contrario, se endurecieron más todavía. En el capítulo 2, título no inspirado de la Reina Valera, aparece Jehová y la apostasía de Israel. Yo leí a partir del versículo 19, porque es bastante largo. Pero vamos a rescatar qué es lo que hacían estos hombres en realidad. En el 19 dice: tu maldad te castigará, dice, y tus rebeldías te condenarán, dice. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjense que llegó un momento que no le importaban de tener temor a Jehová. ¿Por qué? Dice en el 20. ¿Por qué desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviréis? Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté, dice. Fíjense lo que dice, acá habla con respecto a la vid, para qué era en realidad Israel. Tenía que ser ejemplo de las otras naciones en realidad, las naciones paganas. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, todo ella, dice. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Entonces dice en el 22, aunque te laves con lejia y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Increíble, ¿no? Yo pregunto, esto fue para Israel, pasó. Yo pregunto, ¿para qué el Señor dejó la iglesia? ¿Para qué creen ustedes? Para que nosotros, ustedes, no es mi caso, pero la mayoría, sean luz del mundo, que sean sal en realidad, o para que estén jugando con lo del mundo también, con las costumbres del mundo, revolcándose como parece ramera, si quieren llamarlo así. Por ahí puede ser duro porque la iglesia de Cristo, Jesús con su sangre la compró, pero ustedes hacen todo lo que no es de Dios. Fíjense que le llegamos, la misión de Israel era ser diferente a las otras naciones. Si ustedes ven y leen su menos lo que pasó, que a veces muchos ejemplos se pone con respecto al profeta Jonás, cuando venía el juicio de Jonás, venía el juicio de Jehová hacia Nínive, le comentan al rey, en ese tiempo estaba, le dijo, sí, su Dios es Jehová, él fue el que destruyó a todos los ejércitos de Egipto y así cayó todas las plagas. Lo primero dijo, ¿quién es ese profeta? ¿Dónde era? Como si literalmente preguntó. De Israel. Y tuvo miedo. Tuvo miedo. Pero a veces yo me pregunto en estos tiempos que estamos en la gracia, bajo la gracia, ¿ustedes tienen miedo, aunque sea, tienen temor del Señor? Las cosas que hacen. Porque justifican el pecado totalmente en todos los sentidos. Abren puertas que no tienen que abrir. Persisten en pecar a los más débiles, podríamos decir, a los que son nuevos en la fe. Deberían arrepentirse la mayoría, algunos pastores, algunos ancianos, lo que están haciendo en realidad. Porque acuérdense que ustedes tienen que rendir cuenta. Pero el problema está que también a veces la oveja alguna tiene que aprender a leer la escritura, a ver si están haciendo bien las cosas. Pero no ir todo bajo la misma lluvia. Aparte, fíjense nomás, no vamos a ir muy lejos. En todas las películas, si ustedes ven de
películas yankees, estadounidenses, si quieren llamarlo. Siempre cuando hablan de estos tiempos, ellos hablan de un espíritu navideño. Yo no suelo ser mucho esto de los espíritus, así como le ponen énfasis mucho esto de otras denominaciones, así. Pero en la realidad no está muy errado, de la verdad tampoco. ¿Por qué? Porque la gente sale desesperada a comprar comida, como que va a ser el último día de su vida. Ahora no se está viendo tanto acá en Posada, pero llega una altura, porque acá todos trabajan de la provincia en realidad. Son pocos los que independientes, entre eso, yo y otros más. Salen desesperados, una locura, ¿eh? Más cuando llega esa hora del 24, son los 6 7 de la... Es increíble el desorden que hay. Como si fuera que se le va a acabar la vida para ir a hacer el brindis, comer el pan dulce, el budín, brindar con la sidra. Aparte ya, algunos ya comieron como si fuera el último día de su vida. No le llama la atención eso, que no es algo normal en realidad. Ni hablemos del 31, dice, se va este año malo otra vez. Ojalá que venga uno mejor, dicen. Siempre quejándose. Y a la verdad le decía, la escritura dice que va a ir mal en peor, en realidad no va a ser mejor esto. Si el 2025 fue bastante ajustado, imagínense lo que va a ser el 2026. Y no como muchos que van a hacer esas campañas de termina el año, va a terminar el año y dice las nuevas revelaciones del año. No, es lo que se ve en la economía. Uno ve nomás las noticias, te das cuenta que no repunta. Es muy difícil que va a mejorar. Aparte tiene que ir cumpliéndose la palabra de Dios, ¿o así? Nosotros los que somos los escogidos, los elegidos del Señor, estamos observando un mundo muy agitado. El pecado, la maldad se incrementa. El amor se está enfriando, por ejemplo. La hermandad, que tiene que existir la hermandad. Ayer yo encontré a un hermano, le pedí por otro hermano que parece que está apartado. Y fue así, todo frío, todo... Entonces, ¿a dónde está tu amor? Vos? Si vos aborreces a tu hermano, sos un homicida en realidad, literalmente. No hay amor a vos adentro de Dios. Y eso está en primera Juan. Ese es algo de tal. A nosotros nos tienen que conocer a los cristianos como que personas que amamos. Al enemigo, que es lo que más cuesta, en realidad, a veces. Al prójimo. Entonces, ¿qué es lo que quieren practicar? ¿En qué se basan la mayoría en decir esta fiesta? No hay nada bíblico. Lo único que nos manda a nosotros es festejar la cena del Señor. Para seguir, le voy a compartir lo que dice en Jeremías 3. Ya en el 6 ahí especifica un poco más lo que estaban haciendo y cómo le trata a Dios. Le trató en ese tiempo de revelación. Lo que le dijo a Jeremías, y bueno, Jeremías tuvo que escribir para lo que era para el pueblo. En Jeremías 13 dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, y se ha visto lo que ha hecho la rebelde Israel, le llama. Rebelde, le llama. Ella se va sobre todo monte y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Fornica en el sentido que hacían, empezaban a practicar con todos estos ídolos. Ahí en otros textos dice que hacían panes para la reina del cielo, en otros libros. Practicaban todo lo que, aparte, seguro, fornicación de la carne. Orgía, seguro. Quién sabe, ¿no? Pero acá te resume nomás. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, dice. Pero no se volvió, dice. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Bueno, ya estaba separado, ¿no? Y ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido de carta de divorcio, de repudio, dice. Así como un divorcio, ¿sí? Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Hizo lo mismo, sería. Practicaban todo esto abajo de los árboles frondosos. Y sucedió que por jugar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. ¿Vieron lo que habla con respecto a eso? Los ídolos, la idolatría.
Y esto había mandado a Jehová que esto no practicara. Eso era práctica de las naciones paganas en realidad. Ahora muchos me dirán, contaminada la tierra. Bueno, literalmente la tierra, la bendición estaba, la promesa estaba en la tierra en realidad. Por eso le mandaba que se le eche a todo esto, a los brujos, los encantadores, a los divinos, y que no se practicara eso, porque ahora yo consulto, es cierto, la tierra está contaminada por el pecado en realidad. Pero no se pusieron a pensar que ustedes que practican, la mayoría que dice que son cristianos, y muchos que andan en estas iglesias carismáticas y todo esto, que son los primeros que se ve más, parece un templo de los del mundo, directamente parece una discoteca, son algunos. No se están dando cuenta que ustedes están fornicando, aparte de adulterar la palabra de lo que hacen. Todas estas cosas que ustedes hacen, no hay nada de Cristo, no está ahí el Señor en medio de ustedes. No se analizaron eso, porque no solo sus templos, entre comillas, vamos a llamarle, sino que sus casas también están adornadas. Vos no sabes ni la diferencia si ese es un cristiano o del mundo, no. Lo que dice que el cristiano va a estar apagado a las luces, no, de ninguna manera. Sino qué necesidad tiene de estar haciendo esas cosas. Yo tengo acá a mi vecino de acá al lado, practica estos pecados que aborrece la escritura, homosexualidad que no se puede decir, pero está en la escritura, ¿no? Pero él todo el año tuvo su luz es blanca, todo en su casa, así, y todavía no sacó, creo que si no estoy equivocado, vamos. Pero él es un hombre del mundo, ¿no? Pero ¿qué le queda al cristiano que dice, qué diferencia, cómo van a marcar la diferencia ustedes? ¿Cómo va a ser su testimonio también? Yo veo a algunos que, bueno, no sé, parece que se despertaron ahora. Y que veía que colocaba, parecía como uno más del mundo, y ahora este año veo que no puso. Ojalá, yo no sé si ellos están poniendo una oración a algunos y necesita que el Señor le esté revelando. Yo te voy a decir una cosa, hermanos y hermanas, si alguna ya... Acá está toda la revelación. Si acá no te dice nada en la palabra de Dios, no lo hagas. Simple y sencillo. No peques sin sentido, no le. Porque eso es pecado, no le. Ahora, ¿qué dice más? En el versículo 10 dice, con todo eso su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová, dice, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la rebelde Judá. Bueno, y en el 13 dice, reconoce tú pues tu maldad, dice, porque contra Jehová, dice, tu Dios, has prevaricado, dice, y fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, digamos. Fíjense lo que le dijo, hijos rebeldes, digamos. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sion. Bueno, hablas. Bueno, y da casualidad, como yo dije también, como iba apostatando, bueno, lo que tenían que ir al pueblo estaban bastante perdidos. Es casi lo mismo que sucede ahora. Fíjese lo que dice en el 15. Y os daré, dice, y os daré pastor según mi corazón, que os apaciencien con conciencia e inteligencia. Bueno, se ve que los pastores en esos tiempos, los que estaban también, son lo que también algunos intentaron, si uno lee un poco lo que le pasó a Jeremías. Ellos estaban apaciguando el pecado en realidad. No llevaban al arrepentimiento y confrontación del pecado en ese tiempo. Ahora, eso es lo que sucede ahora también. Hay muchos que dejan pasar largo. Agregan cosas que no tienen que agregar. Ni siquiera cumplen el mandamiento que pidió el Señor. Bueno, hay algunos que son tan exagerados. Yo me encontré con gente exagerada, totalmente dice, dígale acá lo que manda el Señor que hagas, que haga la iglesia en realidad. En Lucas 22, versículo 7 para arriba, que ahí dice la institución de la cena del Señor, dice la fecha que era, en el 7 dice que era en el día de panes sin levadura, en la cual
era necesario sacrificar al sacerdote el cordero de la Pascua. Bueno, ese uno. Pero cuando en el 15 usted lee, o sea, pues, llegó la hora, se sentaron todos en la mesa, dice en el 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dice. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, la copa de vinos, dio gracias, y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan, dice, y dio gracias y partió, y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros he dado, haced esto que dice, en memoria de mí, dice. Está hablando con respecto a la cena del Señor, en el 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, dice, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama, dice. Mas he aquí que la mano que me entrega, bueno, habla de la entrega del traidor, pero había uno que me causó un poco de gracia el año pasado, estaba trabajando, dice, pero él dice con respecto a la vid, dice Jesús que no tomará más. Dice, sí, pero no podemos tomar la cena del Señor no, con vino si él, él dijo que eso haga en memoria de él, no es lo que vos opinás, porque lees mal la escritura encima, la peor de todo. Y se ponen haciendo la cena del Señor con juguito de uva. ¿A dónde dice que es jugo de uva? ¿En qué se basan? ¿O ustedes piensan la mayoría que el Señor cuando hizo el milagro de la cena de Caná, del vino, era vino? Y a un momento, si uno lee bien, dice que era llamaba la atención porque dice, el mejor vino dejaste por lo último. Porque en realidad era todo lo opuesto. Siempre se empezaba, las bodas se empezaban con el mejor vino y el último era lo que quedaba, vamos a decir. Y ahí dice lo contrario. Entonces, yo no entiendo cómo algunos van al extremismo y dicen, no, pero hay que hacer. No, es vino y pan, pero no es para que se emborrachen. Está en 1 Corintios, capítulo 11, si no mal recuerdo. Sí, 11 creo que es. Dios explica sobre la institución de la cena del Señor. Y el apóstol Pablo le llama la atención porque, bueno, cada uno venía, traía lo suyo y ya algunos venían, parece que ya se adelantaban al proceso. Y eso se terminó en disciplina, en realidad. Él dice cómo terminan. Uno enfermo, otros ya descansan, en sí. Pero es vino. Tampoco ir al extremo, como la mayoría que van, pues son unos extremistas, porque tuvieron una vida desastrosa en realidad, antes de conocer al Señor. Dice, no, porque todos son borrachos. ¿Y ustedes quiénes son para juzgar en realidad, primero de todo? Una cosa que vos tomes un vaso de vino, si me lo imaginemos, vamos a ir a la realidad. Como un asado, estás con tus seres queridos. Y el chancho, la carne de chancho, no poder tomar ni con cerveza y menos con gaseosa. Dice con vino. Tampoco caliente, tampoco. Muchos le llamamos acá, te va a agarrar una hermosa pataleta, una intoxicación capaz. Entonces tiene que ser un vaso de vino. Entonces no tenés derecho a juzgar. Más si no se saca, quiero que quede claro, uno de los errores que se ve mucho es que muchas cosas suben en su estado. Y la gente del mundo, otros están viendo en realidad. Entonces nosotros no somos que tenemos que llamar al mundo a la atención en realidad. Lo que vos hagas para la gloria del Señor, si comer o beber, dice. Pero no emborracharse tampoco. Pero no ir al extremo en realidad. Porque eso es extremista. Principalmente cuando están no saliendo fuera de contexto, más en estos tipos de fiestas paganas. Pues esto no nos manda a nosotros a festejar. Nosotros lo que tenemos que estar satisfechos los cristianos y siempre gozosos o estar completo en el Señor, que Él dio su vida por nosotros, por todos los que creen en Él, que nuestros pecados fueron redimidos, que tenemos entradas de poder tener esa comunión con Él y con el Padre. Sí, ese es el realidad
Así como siempre se le dice el mayor milagro, y siempre digo, no es que te sane una enfermedad, que vos conozcas la verdad, que vos seas salvo. Lo mismo sucede esto. Y algunos van al extremo en realidad. La voz lo único que te manda acá la escritura es que se haga memoria de mí. Bueno, y después la otra escritura te explica cómo era la cena del Señor. Se haga un recordatorio. Hay congregaciones que sí cumplen todo primer día de los domingos. Hay otras que dicen una vez al mes. Porque dicen, no, o no sabes que el que come y bebe come juicio para sí mismo. Y sí, porque vos tu vida, como vos llevas en realidad. Vos debería vivir en santidad y arrepentirte antes de participar de la cena del Señor. Es simple y sencillo. Es tu vida lo que vos estás llevando. No tenés que jugar a ser religioso en realidad. Pues si no, estás comiendo juicio para vos mismo. No es una justificación una vez al mes. Cada primer día del mes comienzo. Eso no es bíblico. Si ustedes leen en realidad el comienzo de hecho dice que todos los días partían el pan en las casas. Después, bueno, aparece ya en 20 y dice que el primer día de la semana. Y ahí quedó. Pero no saliendo fuera de lo que estoy explicando, no nos manda a nosotros festejar la Navidad. Y considero, mi punto de vista, por ahí muchos, si quieren dejar en la casilla de comentarios, así como también si quieren suscribirse, considero que no hay nada como justificar el pecado en realidad. Vos no vas a ir a poder predicar en la fiesta en medio del desorden, la música del mundo que están haciendo. Vas a ir a predicar el evangelio y que se arrepientan. Si tuvieron cuántos días del año escucharon el evangelio y lo rechazaron. A un borracho tampoco le puede predicar el evangelio. Vamos a ser realistas, ¿no? La persona tiene que ser una persona consciente. Lean un poquito la escritura, todas las predicaciones, como los apóstoles y hasta Esteban cuando le mataron justamente. Él estaba hablando consciente. No había inconsciencia, no había borrachera. No como algunos que andan diciendo por ahí, que han agarrado costumbre de congregación que yo salí, que era sana y no sé, que se torció. No sé qué le pasó ahí, entró alguien a traer cosas raras como siempre, cosas nuevas, que se van al hospital, y puedo decir, porque yo soy de Posada y es una realidad. Se van a Posada se van al hospital y dicen, le aprovechamos ahora porque son vulnerables. ¿A dónde habla que tiene que ser vulnerable por hablar el evangelio al pecador? ¿En qué parte dice? A mí no me agarraron cuando yo era vulnerable. Tampoco, o sí, mi conversión no puedo decir cómo fue totalmente, pero yo no estaba vulnerable. Era consciente de lo que hacía. Entonces, eso no es bíblico tampoco. Ni siquiera en borrachera, ni en fiestas tampoco. No se puede aplicar. Estás llevando la palabra de Dios, estás jugando con la gracia de Dios. Son los momentos cuando usted, o por ahí que puede suceder, que yo no digo nada, que puede ser, me pasó por caso, llevar el evangelio cuando la persona ya está postrada en cama. Es la última oportunidad que tiene para arrepentirse. Pero no aprovechar ese momento de la vulnerabilidad, si quieren llamarlo así, de la persona por los familiares. Eso no es bíblico. No sé de dónde sacan ustedes, no tienen ni siquiera ni un respaldo bíblico. Entonces, eso para algunos que si llega a escuchar de estos tipos de congregaciones que hacen, analicen lo que están haciendo porque están haciendo mal, ¿no? ¿Pueden hablar al público? Sí, pueden hablar, pero no es necesario utilizar esos métodos. Si esa alma va a ser salva, te van a llamar para que vos le prediques el evangelio. Y tampoco esto de que me enteré por boca de un ser querido, de esto de la unción para el enfermo. Si vos la persona está por irse ya de este mundo, está condenada si no es salva. ¿Vaya a dónde va? ¿Vaya al purgatorio? No, vaya al infierno, es simple. La persona lo que tiene que hacer es, el momento que va, es predicar el evangelio para que esa persona se arrepienta, ¿no? Nada más que pueda hallar la gracia y pueda ser salvo. Salvo por fuego, aunque sea, si quieren llamarlo así. Eso es bíblico, eso está en la escritura.
salvó por poco. ¿Qué quiere decir? Que él a último momento conoció la verdad, no pudo hacer nada para el reino, no hizo nada beneficioso, pero sí aceptó que es pecador y que necesitaba una salvación. Y hizo las paces con Dios también, literalmente también, si quieren llamarlo así. Pero no es el método. Por eso creo firmemente, después que yo me convertí, lo primero que me costó es sacar los ídolos. Y puedo dar por testimonio que fue así, porque era católico, encima estaba en el ocultismo, tenía imágenes y todo eso. Y fue eso el festejo de estas fiestas ahora que vienen. Son fiestas paganas que no tienen nada que ver con el Señor, que trae confusión en realidad. Aparte la borrachera y la orgía estomacal que se hace en realidad, terrible. Entonces yo pienso que algunos que si son verdaderos hermanos que están escuchando esto, y algunos del mundo, que ojalá que se arrepientan de su pecado antes que sea muy tarde también, que no les llegue la muerte antes de tiempo, que no practiquen esto, porque no es de Dios esto. Estos son tradiciones de hombres. Hay muchos hermanos que explican profundamente, pero ustedes tienen que guiarse lo que dice la escritura. Si a vos la escritura no te dice que hay que festejar, no hay que esto, igual que algunos que practican las Pascuas, los panes sin levadura, hay gente que no tiene ni siquiera una pálida idea de lo que es la escritura. Y practican, cuando llega Semana Santa, les doy un ejemplo. Si yo estoy comiendo pan sin levadura, ¿qué tiene que ver eso? Si lo que está diciendo pan sin levadura literalmente es que no haya pecado, que uno sea practicante del pecado. ¿Por qué? Porque la misma escritura habla con respecto, si quieren sacar el 1 Corintios capítulo 5, lo que fue la disciplina con respecto a este hermano que estaba teniendo la mujer de su padre. Le llegó un momento porque se hicieron los desentendidos ahí los Corintios y envanecidos le llaman. Le dice, un poco leuda toda la masa. Está hablando un poco de pecado. Un poco en ese momento era pecado que dejaron de pasar el aro. Y el otro el envanecimiento, vamos a decir que desentendido totalmente. Hipocresía, si quieren llamarlo también. Un poco de pecado leuda toda la masa. Toda la comunión de todos los santos que estaban ahí dentro de esa iglesia. ¿Entienden? A eso se refiere. Pero no es que vos vas a estar comiendo pan sin levadura, aquí. ¿Cómo vas a estar practicando costumbre de Israel del antiguo pacto? Bueno, puede practicar eso porque eso es de la ley en realidad, no tiene nada que ver con la gracia. Lo que está hablando con respecto al pecado, ¿no? Entonces todo ese tipo de prácticas que no va con respecto a la iglesia de Cristo traen muchas confusiones. Y van a traer también, van a sentir disciplinas o van a tener pruebas tan duras porque ustedes se están cargando cosas que no tienen nada que ver. Aparte, traen una confusión porque ¿cómo la van a diferenciar a ustedes del mundo? Sin contar que el amor es lo principal, que eso le conocían a los cristianos por el amor que se tenía entre ellos. Ojalá que esto sirva como ayuda en realidad para que se despierte la iglesia de Cristo. Porque los tiempos se están acortando y pronto partiremos de este mundo. No se sabe el momento, el año, no tenemos por qué, porque nosotros siempre tenemos que estar esperando todos los días que venga el Señor. Pero si fuera hoy el día y te quedas, gran pregunta, ¿cómo la vas a pasar? Vas a tener que leer todas Revelaciones completas. Bueno, que el Señor bendiga el día a todos los hermanos y a los que no son de la fe todavía, que conozcan la verdad, que se arrepientan.